Días. En esta oportunidad me corresponde hablar de lo que son las nociones del derecho penal y la teoría del delito. Tenemos como derecho penal, que es una rama del poder público que está constituido por unas normas jurídicas emanadas del poder público con la finalidad de establecer los delitos, sanciones y cuáles son las medidas de seguridad y su aplicación. Tenemos la clasificación del derecho penal. El derecho penal se clasifica en derecho sustantivo y derecho adjetivo. ¿Cuál es el derecho sustantivo? El derecho sustantivo es aquel derecho material que está consagrado en el Código Penal. Y cuando hablamos del código del derecho penal, este adjetivo nos estamos refiriendo a las normas impuestas que van a garantizar que se cumplan las obligaciones y los derechos establecidos en el derecho sustantivo. ¿Cuál es el objetivo del derecho penal? Es mantener el orden social a través de la aplicación de unas normas que permitan eliminar el índice o la figura de criminalidad o delito. ¿Cómo está compuesto el derecho penal? El derecho penal está compuesto por unas disposiciones legales, ¿verdad?, que sancionan al delito, que establecen normas de aseguramiento para evitar en lo posible la propagación, y es la norma, es el único herramienta legal que tiene el Estado para minimizarlo a su mínima expresión. También tenemos lo que son las características del derecho penal. Tenemos que es público, tenemos que es normativo, tenemos que es valorativo y tenemos que es personalísimo. ¿Por qué es público? Porque es el Estado que lo ejerce única y exclusivamente a través del Poder Judicial. Es este mismo Poder Judicial quien crea las normas para tipificar el delito y sus posibles sanciones. ¿Por qué decimos que es normativo? Decimos que es normativo porque reglamenta la conducta del individuo para que ésta se adecue a los fines que persigue el Estado de Derecho. ¿Por qué decimos que es valorativo? Porque se hace una valoración, se da un calificativo de la conducta del individuo, y este calificativo tiene un significado que va a caer en el concepto de lo jurídico o de lo antijurídico, porque para que una norma sea antijurídica debe cumplir ciertos y determinados requisitos. También tenemos que es personalísimo. ¿Por qué decimos que es personalísimo? Porque recae única y exclusivamente en la persona o en las personas que cometen el delito. No trasciende la pena ni a los descendientes ni a otra persona. También tenemos lo que son los principios del derecho laboral. Tenemos el principio de legalidad, tenemos el principio de irretroactibilidad, tenemos el principio de culpabilidad y tenemos el principio del bien jurídico tutelado. Cuando hablamos del principio de legalidad nos estamos refiriendo que no hay delito ni pena si no está previsto en la ley. ¿Ok? ¿Qué queremos decir con esto? Que si en la ley no hay una previsión legal para sancionar un delito, no se puede considerar como tal. También tenemos lo que es el principio de retroactividad. Esto se refiere a que no se puede aplicar ninguna norma ni ninguna ley de manera retroactiva que perjudique al reo, solamente la que lo beneficie. Cuando hablamos del principio de culpabilidad, este principio establece que sin intención o negligencia no hay culpa ni delito. También decimos que el principio del bien jurídico es el mismo que dictamina todo delito que supone la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Tenemos, por otra parte, la teoría del delito. ¿Qué es la teoría del delito? La teoría del delito es un sistema clasificatorio y significativo que se encarga de definir cuáles son las características generales que debe tener una conducta para ser considerado un hecho punitivo. Dentro de la teoría del delito tenemos dos elementos. Tenemos el elemento activo y el elemento pasivo. ¿Cuál es el elemento activo? El delincuente, el malhechor que comete el acto. Cuando hablamos del derecho, del sujeto pasivo, nos estamos refiriendo a la víctima, la persona que recibe el daño. También tenemos dos elementos, los elementos positivos de la teoría del delito y los elementos negativos de la teoría del delito. Dentro de los positivos tenemos la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la
imputabilidad, la culpabilidad y la punibilidad. Mientras que en los negativos tenemos la ausencia de la conducta, la atipicidad, la inculpabilidad, tenemos las excusas absolutorias y por último tenemos la inimputabilidad. También tenemos lo que es la estructura del delito. ¿Qué es la estructura del delito? La estructura del delito es una organización de conceptos coherentes que de manera entrelazada buscan definir cuál es la esencia, cuál es el objeto del delito. Pero esta estructura cuenta con 4 elementos: lo que es la acción, lo que es la tipicidad, lo que es la antijuridicidad y lo que es la culpabilidad. ¿Qué es la acción? La acción es un movimiento físico voluntario que produce un resultado previsto por la ley penal. No necesariamente se tiene que tener la intención de realizarlo para que sea considerado tipificado de manera negativa por la ley. También tenemos la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad no es más que la adecuación del acto humano voluntario que el sujeto ha cometido y, ¿verdad?, que ha vulnerado la figura prevista por la ley como delito. Por otra parte tenemos lo que es la antijuridicidad. ¿Qué es la antijuridicidad? Es aquel desvalor que posee un hecho tipificado por la ley, ¿verdad?, como derecho, no solamente como en el derecho general, sino también en el derecho penal. Tenemos la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad es el juicio de imputación a la persona. Es un reproche a la conducta del individuo al momento de transgredir una norma. Debemos tener presente que la culpabilidad tiene 2 formas. Tiene la culpa, que es el dolo, que es la intención, y tenemos la culpa, que es la negligencia. Porque no debemos olvidar nunca que sin intención o sin negligencia no hay culpabilidad y sin esta no hay delito. Para que haya delito debe existir la culpabilidad. ¿Me paro? Sí.